Tres. Hola estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en un sector de colina, que ahí luego vamos a saber precisamente dónde estamos. Y estamos en un sitio arqueológico y estamos viendo un cuerpo que aquí nos van a explicar de qué periodo sería y las características que tiene. Pero es un hallazgo relevante, muy relevante porque en realidad no es uno solo. Ahí nos van a explicar más o menos cuántos son, pero son alrededor más de 20, 30 cuerpos en diferentes posiciones, de diferentes edades, y ahí vamos a ver de qué periodo. Estamos acá con los arqueólogos, don Goran. ¿Cómo está, don Goran? Bien, bien, Amigo ¿ustedes ya cómo de están? historias de Huachuraba y de Chile, ¿cómo está? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? ¿Todo Bien, bien? pues, y estamos aquí, nos acompaña Ivo también. ¿Cómo está ahí? Ivo, sí, antropólogo físico también aquí, eh, encargado del levantamiento de todos los cuerpos de esta zona del proyecto. Buenísimo. Oye, ¿qué nos pueden contar por lo pronto de Eh, de Mira, este bueno, cuerpo? para contextualizar es que entendamos un poco qué es lo que estamos viendo. Nosotros estamos en este momento trabajando en la zona de Colina, en lo que es la antigua casona de San Antonio Comaico. Era una casona antigua, ¿cierto?, de fundo, que como se daban, ¿cierto?, antiguamente, si se puede ver ahí atrás de nosotros, lamentablemente está ahí a medio morir saltando, como se dice el chilensis. Y bueno, obviamente dentro de este contexto histórico de la casona, anterior a él, como lo hemos visto en varias otras comunas y a los seguidores del canal que han visto los sitios arqueológicos, también no tenemos que olvidar de lado que antes nosotros existían ciertos pueblos prehispánicos. En este caso lo que estamos viendo es un contexto de un sitio bien extenso, como se da en general en los sitios arqueológicos de Colina, habitacionales domésticos, es decir, que ellos habitaban en estos lugares y fabricaban sus cerámicas, sus puntas de perity con las que cazaban animales, generaban la domesticación de plantas, domesticación de animales y se iban cierto, moviendo los territorios. En este contexto nosotros tenemos lo que es un contexto de un sitio habitacional de la cultura Bato. ¿Ya? Ellos eran lo que es Bato y Yoyeo son los primeros agricultores y productores de alfarería a lo que es el desarrollo de la prehistoria. Acuérdense que nosotros, por un tema de orden, trabajamos arqueológicamente lo que es la prehistoria, es todo lo que es antes de los españoles y la historia una vez que llega el español hacia adelante. Nosotros lo trabajamos así para tener ese orden correlativo. Entonces, dentro del resumen de lo que es la prehistoria, estamos en un contexto de la cultura Bato. Ellos, como les comentaba antes, eran clanes familiares que se iban desplazando y una característica de ellos, aparte de ser de los primeros que trabajaron y desarrollaron la tecnología, hablo de tecnología porque es un avance tecnológico general cerámica, porque uno puede guardar alimentos, trasladar líquidos, etcétera, etcétera. Y ellos, dentro de los lugares donde se trasladaban y vivían, ¿cierto? Ellos, lo que los caracteriza también es que ellos a sus difuntos los enterraban en esos mismos lugares, ¿ya? El Bato tiene una cronología aproximada del 300 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo, más o menos. Cronológicamente ese es como el rango que se maneja de él. Y bueno, acá nosotros hemos detectado varios contextos de entierro en los sitios, como les comentaba antes, donde habitaban. Y bueno, aquí un poco tenemos este individuo que nos salió dentro del trabajo arqueológico. Un poco, bueno, aquí colega Ivo les puede explicar un poco en qué consiste, cómo está dispuesto, para que ustedes también entiendan la información que nosotros podemos obtener de estos entierros, que es bastante importante para poder entender de mejor manera quién eran estos grupos que hacían y no se pierde esa información. Así que ahí te cedo la Bueno, palabra. oye, solo para complementar, bueno, el trabajo arqueológico, antropológico, es un trabajo de equipo y eso siempre lo reiteramos aquí. Es un trabajo bien científico también. Y hay otras profesiones también que se suman Correcto. a estos trabajos, ¿cierto? Exacto, el rescate arqueológico y bioantropológico siempre tiene que ser un trabajo interdisciplinario, es decir, que todas las profesiones que podamos ir aportando, cada una con su especialidad, para poder rescatar y de la mejor forma posible, ya sea arqueología, bioantropología, conservación, geografía, geología, entre otros, que nos va a poder ayudar a hacer todo el levantamiento lo más correcto posible. Bueno, como explicaba Goran, acá estamos en un sitio Bato, es un cementerio de contexto múltiple, ya que si puedes observar acá en toda la zona teníamos alrededor de 4 cuerpos encontrados acá, cada uno puesto intercaladamente de norte a sur,
Y este sería ya el cuarto individuo y último que encontramos acá en la zona, correspondiente a un individuo adulto, debido ya a la observación del tercer molar que erupcionó, que se puede ver en la mandíbula. Y bueno, obviamente también por el tamaño de sus huesos se puede ver que ya es un individuo totalmente adulto, más grande. Es un individuo que está posicionado, si lo pueden ver, hacia el sur, teniendo el cráneo puesto hacia el sur y los pies puestos hacia el norte. Además, pueden observar que el cráneo tiene la mirada hacia el este, es decir, lo enterraron con intencionalidad mirando hacia el este. Y además en una posición hiperflectada, es decir que las piernas como los brazos los hiperflectaron para poder enterrarlo de esta forma. Así también podemos ver que el sedimento que podemos encontrar acá es distinto al que está dentro de la unidad, por lo tanto se puede decir que aquí hay una fosa identificable. Por otra parte, siendo bastante preliminar, podemos observar que el coxal izquierdo tiene más, morfológicamente es más femenino que masculino, debido a la anchura del hueso ilion y además a la abertura más amplia del ángulo de la escotadura ciática. Eso quiere decir que el coxal, al ser más ancho, permite que la mujer pueda reproducirse más fácilmente. Por lo tanto, preliminarmente podríamos estimar que es un individuo femenino y adulto. Aún así no hemos estimado todavía la edad exacta, debido a que tenemos que levantarlo, tenemos que microexcavarlo más todavía, limpiarlo y hacer su posterior análisis. Lo que sí también podemos estimar acá mismo en terreno, que es un individuo de estatura aproximadamente entre 1,50 y 1,60, debido a la medición de la tibia y del fémur. Eso, bueno, podemos decir más que nada en el tema de preliminarmente en terreno, ya que posteriormente en los análisis vamos a ver ya específicamente qué rango de edad puede tener, qué sexo efectivamente es. Y bueno, luego mandamos a datar alguna parte del cuerpo, específicamente siempre son los dientes o un hueso que tenga bastante colágeno, con la idea de estimar su data de muerte a través de análisis de carbono 14. Y por último hacemos análisis de isótopos estables, que la idea de los isótopos estables es estimar la dieta que consumían estos individuos para poder relacionarlo con el contexto que tenemos acá en Colina y ver efectivamente la relación del ambiente con el ser humano. Te consulto, ¿el cuerpo se encontró algún tipo de cerámica a su alrededor? Más que nada se encontró fragmentos de cerámica muy delgada, muy en sus primeros inicios se podría decir la cerámica, quizás no asociada al individuo como tal, ya que se encontró en niveles más altos. El individuo acá está en el nivel 7, es decir, a 70 centímetros de profundidad desde la superficie, y las cerámicas que fuimos encontrando estaban un poco más arriba, nivel 5, nivel 4, entonces no podemos relacionarle directamente con el individuo. Sin embargo, acá en el sector más oeste de la unidad tenemos un fogón, que sí encontramos bastante cerámica mucho más gruesa, lo que podríamos indicar que fue utilizada como aislante para este fogón. Encontramos carbón también y bueno, todo esto después se va, igual que el cuerpo, se va también a hacer un análisis específico para determinar la data del fogón y determinar si tenemos algún vegetal en el fogón también, para poder ver qué tipo de vegetales consumían en esta época y todo. ¿Cuántos cuerpos han encontrado? Acá, bueno, en esta zona tenemos 4 cuerpos en este entierro múltiple. En la zona del proyecto de Jardines 2 vendrían a ser 8 cuerpos. ¿Ya? Y en los edificios que se ven allá, que ya están construidos, se encontraron 24 cuerpos, 24. que ya fueron levantados, rescatados y ya resguardados por museos. Perfecto. O sea, ¿Qué museo se fueron? ¿Se puede saber? Al Historia Natural Perfecto. de la Quinta Normal. Sí. Con ahí nuestros amigos ahí que siempre ahí vamos a ir a verlos también por allá. Ahora, una cosa interesante de aportar para explicarle ahí, chicos, cómo nosotros también un poco leemos toda esta lectura preliminar que se ve en terreno, donde uno saca conclusiones. Después, como decía, uno tiene que hacer análisis y ahí los análisis nos complementan, pero por lo menos generamos ideas y hipótesis en terreno que más o menos de qué es lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar yo? Las excavaciones, nosotros también trabajamos los perfiles estratigráficos, ya que trabajamos con la geología. Estamos en un contexto de zona agrícola, ya por ende siempre los primeros
20 a 30 centímetros los vamos a tener siempre intervenidos por el tema de arado y movimientos de tierra de diferentes técnicas que se hayan ocupado. Estamos hablando que esta casona se construyó en 1800 y tanto, no recuerdo la fecha exacta, pero estamos hablando que hay más de 100 años que la tierra se está moviendo por el tema del arado, que eso también genera un movimiento de los materiales arqueológicos y nos desordena el piso ocupacional, porque en teoría, ¿cómo debería funcionar esto? Yo deposito, después cae tierra, deposito, cae tierra, entonces la teoría nos debería decir que lo que está más abajo es más antiguo que lo que está más arriba. Pero a veces en contexto así se nos mezclan las cosas por el arado y nos junta lo que es más antiguo con el más nuevo, entonces ahí es donde uno tiene que entrar a interpretar. ¿Cómo nosotros interpretamos? Viendo los perfiles estratigráficos cuando excavamos. En este caso se puede observar claramente que tenemos este nivel, que es cierto que es de una arcilla bien orgánica, ¿cierto? Que nos indica que era un suelo que fue trabajado tanto en la época prehispánica, que por algo estos individuos que ellos eran, como les comentaba anteriormente, los primeros que desarrollaron una agricultura a pequeña escala, se instalaron en ese sector por las condiciones, y después, por supuesto, en época ya histórica colonial fue utilizado como zona de plantaciones de lechuga para abastecer, principalmente esta hacienda se crearon para abastecer lo que era Santiago colonial en su momento. Y lo que vemos, ¿cierto? Entonces esta capa que es donde tenemos hasta acá por lo menos esta mezcla que yo les decía que crea el arado. Después tenemos acá que hay un semi compacto, que este es lo que nosotros mientras vamos cavando vamos generando, no sé si les había comentado en el nivel anterior, pero nosotros trabajamos con niveles artificiales y niveles naturales. Los niveles naturales, ¿cierto?, son las capas, diferentes capas de composición que nos genera la misma tierra que vamos viendo, y las artificiales nosotros los trabajamos cada 10 centímetros, que es lo que digo le llamaba por nivel. Entonces nosotros partimos del nivel 0 al nivel 1, a los 10 centímetros en nivel 1, después de los 0 a los 20 nivel 2, y así vamos excavando y les vamos llevando correlativamente según del 1 hasta donde terminemos el pozo. Y posteriormente tenemos, como se da por lo general en la gran mayoría de los sitios arqueológicos dentro del valle de la zona central, bueno, y depende de la ubicación también, eso no nos da la profundidad. Por ejemplo, en esta zona que estamos hoy en día en Colina, el término ocupacional o estéril que nosotros llamamos arqueológicamente es cuando ya no hay material arqueológico, y también cuando es tan antiguo que es mucho anterior a la primera actividad humana que se registra en el continente. Recuerden que el continente americano se desarrolló a nivel de la conexión cuando llega a las personas mucho más tardíamente que Europa, ¿ya? Eso es lo que nos genera la diferenciación de histórica. Por eso nosotros tenemos una historia bien cortita en ese sentido, tanto como país independiente como historia también de los pueblos prehispánicos, a diferencia de los demás continentes. Pero no significa que no sea importante. Mira, antes de, solo para interrumpir un poquitito, con respecto a cuando veníamos llegando, sí. voy a hacer la muestra ya. Bueno, por lo personal fue muy familiar el lugar, más que el lugar, el levantamiento, ¿cierto? De adobe, la casona, las palmeras, ¿cierto? Y ahí, no sé si nos puedes contar un poco también, que ya hay como un patrón al respecto cuando hay algún tipo de construcción similar en estos lugares. No sé si nos puedes relatar algo al respecto. Sí, mira. O algo fortuito, o ya es reiterativo que se dan en este tipo de... No, mira, antes de explicar eso... Para cerrar el punto anterior. Sí, voy a terminar ahí para que no pierda el hilo, como estaba contando. Entonces, esa formación de los valles se registra en la excavación arqueológica. En este caso, todos estos contextos que ya encontramos tierra y piedra, nos habla de cuando se formó hace millones de años atrás este valle. Por lo tanto, al nosotros a ver, por ejemplo, el entierro, que vemos que está en esta capa de nivel ya estéril, eso al tiro nos dice que a él le hicieron la fosa, como nos explicaba Edu, lo sepultaron y después lo taparon. Eso nos dice. Entonces, y el piso ocupacional, que nosotros le llamamos piso ocupacional a los estratos geológicos donde ellos habitaron, sería entonces esta parte de acá, que es donde encontramos la mayor concentración de materiales cerámicas, puntas de proyectil, etc. Que sería acá, justo previo antes de los eventos de estos bolones. Claro, y estos bolones son de hace millones de años atrás, porque cuando se formó el continente. Aquí, bueno, hay varios que salió acá. Y también, aquí también, claro. aquí sí, pues estos son gigantes. Yo no quería tocar nada porque ya me imagino que pisa un huesito, así que... Así que... Oye, buena explicación como siempre, didáctica, sí. Y bueno, de ambos, o sea, y bueno, quedó pendiente mi pregunta con respecto, y que sorry que sí te interrumpí. Mira, si quieres, vamos, nos podemos acercar allá. Sí, pues vamos. Y... Yo lo que sí, no sé si, a ver,
voy a cortar este video. La retomamos después, ya. y la retomamos ya. Sí, no hay problema. Porque quiero, no sé si es posible sacarme una foto aquí. Sí, claro que sí. Bueno, oye, vamos a continuar con el video. Me dan unos segunditos porque nos vamos a trasladar unos 300 metros más hacia el sur. Y ahí vamos a ver, bueno, ahí nos van a explicar también la casona y todo el cuento y las excavaciones que están haciendo ahí, que también ha aparecido el tema arqueológico y no tan antiguo tampoco. Estamos hablando también cosas de por cerca de 200 años también, según un Exactamente. ladrillo y una construcción. Así que nos vemos un ratito.